precisamente sobre el primero de los controladores que me interesa que analicemos en este curso. ¿Ok? Hay muchas cosas a nivel de control que no voy a explicar con detalle la parte teórica, porque mi objetivo con el laboratorio es justamente la parte de implementación. ¿Ok? Así que yo sé que dependiendo con quién estén llevando teoría, algunos ya lo vieron, algunos no lo han visto y posiblemente no sé si lo verán, pero yo voy retomando, siempre hago una introducción, pero al final mi objetivo es el tema principalmente de implementación y aplicación, porque es lo que nos interesa ver en el laboratorio. ¿Ok? Entonces, el primero de los controles, que dependiendo con quién hablen ustedes, puede no ser un control, es el control tipo PID. ¿Ok? Vamos a hablar un poco del por qué. Hay mucha gente que no lo considera como control. Definitivamente los controles PID es del área de control clásico, no tiene nada que ver con el área de control moderno, y más adelante iremos avanzando a nivel de controladores para que lo tengamos presentes. Esta es la agenda que traigo preparada para el día de hoy. Es una agenda no muy larga, no me voy a extender mucho, pero vamos a ir hablando un poco a poco de los diferentes componentes. Vamos a hablar de las composiciones que puede tener este tipo de controlador, algunos de los métodos de sintonización, y vamos a hablar de discretización y programación, que mucho de esta segunda parte lo voy a dejar para la siguiente clase del viernes, ¿ok? Para poder tener un poco más de tiempo en el trabajo de los modelos de ustedes. Y un trabajo pequeño en MATLAB, una introducción también sobre unos sintonizadores de PID empíricos, ¿ok? Arranquemos a nivel de introducción. A diferencia de lo que les mostramos por acá, a nivel del laboratorio, muchas de las plantas que ustedes se van a enfocar el día de mañana como ingenieros e ingenieras en control, no les son tan fáciles de desarmar ni de medir como fue lo que ustedes realizaron en la parte del laboratorio. Por diferentes razones, por la complejidad del sistema, por la complejidad administrativa o por los diferentes factores que pueden existir. Entonces, puede ser el control convencional que tenemos en una planta, ¿okay? Un control de medición de flujo, donde estaríamos controlando los diferentes elementos que tenemos a nivel del sistema. ¿Qué pasa? Que si ustedes le piden permiso al gerente de producción para desarmar el tanque y hacer una medición, el control, como la vimos en el laboratorio, posiblemente les van a decir que no, ¿ok? De ahí que hay que intentar generar otras especies de aproximaciones a nivel de los controladores. Es justamente aquí donde un control PID, que todavía no he hablado que es un control PID, puede entrar en un buen rango. Es decir, los controladores tipo PID son los ideales para el comportamiento de plantas donde no se conocen datos de la planta o no los puedo tomar, ¿ok? Como el caso que les estoy mostrando por acá. En este caso, yo no puedo conocer con exactitud o medir con exactitud toda la planta, así que yo puedo intentar atravesar con un modelo empírico. Al final del día, este tipo de controlador termina siendo una transición entre control e identificación, porque lo que yo ejecuto es un análisis de la señal de entrada de mi sistema y la señal de salida que yo puedo tener, ¿ok? Antes de entrar en detalles con el controlador, hagamos un poco de historia, ¿ok? Los primeros controladores PID fueron desarrollados principalmente como reguladores de velocidad, y uno de los primeros en proponerlos fue este señor, un inventor estadounidense, Elmer Sperry, el cual trabajó directamente con el control con los sistemas de la Armada de los Estados Unidos, y lo que él propuso fue que una máquina o un motor podía tener el control de un timonel, ¿ok? Que básicamente es la rueda que controla la dirección de la nave para poder tener mejor precisión. Y esto lo hizo en 1911. Él demostró mediante el uso primitivo, no fue directamente el PID como los encontramos actualmente, que tenía mejores resultados que utilizando un capitán, un timonel que manejara el barco, simplemente al respecto, ¿ok? No fue de agrado para la Armada de los Estados Unidos, el experimento de él fue publicado, pero no fue utilizado, principalmente por oposición de los comandantes, pero el control
llegó a ser mucho más preciso que tener a una única persona. ¿Okay? De ahí viene la parte de control. Ya luego fue Nicolás Minorski, ¿ok? El que hizo estas publicaciones de lo que se puede tener a nivel general en la década de 1930. Y desde ahí se puede generar una múltiple teoría de control a tal punto que puede ser de los más utilizados. Posiblemente ustedes como ingenieros junior en una empresa sea uno de los controles más utilizados que podemos tener o que se puede generar. ¿Ok? Vamos a hablar entonces del funcionamiento de un controlador tipo PID. En este caso, un control tipo PID se basa en tres estructuras principales. La primera es una parte proporcional que consiste en el producto de la señal de error que nosotros tenemos por acá. Recordemos que tenemos esta señal de error que es producto de la entrada menos la salida del sistema que estamos pasando a través de un sensor. Tenemos esta señal de error y la parte proporcional es la que logra el control de un estado estacionario. Lo vamos a ver con un poco más de detalle. En este caso, la proporcionalidad lo único que hace dentro de la planta es aumentarla, multiplicarla. Vamos a ir viendo los efectos paso a paso. La segunda de los controladores es la parte integral y en este caso lo que utiliza es la minimización del error de estado estacionario, donde nosotros vamos integrando dicho error, nos basamos en la parte pues futura, anterior que tenemos, y por último la parte derivativa, donde en la parte derivativa hacemos cambios o podemos visualizar cambios en errores muy pequeños, ¿ok? Y esto principalmente por la forma matemática que tenemos en el sistema. Entonces, para ir entendiendo lo que les acabo de mencionar, vamos paso a paso con los diferentes tipos de controladores. El primero de ellos es el controlador proporcional, que como ustedes pueden ver, la parte de proporcionalidad lo que hace es incrementar o generar una ganancia estática en el sistema de tal manera que nos acerquemos al valor de referencia. Entonces ustedes pueden ver el efecto que tenemos por acá. Esta parte proporcional produce una salida, valga la redundancia, proporcional al valor actual del error. De aquí que un aumento en la ganancia proporcional nos va a generar una señal amplificada y es uno de los primeros controles. En realidad, el control termina siendo simple, donde nosotros multiplicamos el error obtenido por una constante Kp, que es la que tenemos que sintonizar y que voy a explicar dentro de breve, con lo que se tiene que la señal de salida es igual a la multiplicación entre la constante proporcional del sistema por el error instantáneo que estamos midiendo. La salida de error, sea cual sea, es la que estamos multiplicando. Una constante de proporcionalidad muy grande puede ocasionar que una salida no deseada e incluso volver al sistema inestable. Y veámoslo aquí con un poco de lujo de detalles. Vean ustedes que si yo genero de mi salida proporcional, ¿ok? Simplemente coloco un control proporcional a nivel de la salida y coloco la constante en 0.5, pues obtengo una señal atenuada que relativamente puede verse de forma diferente, ¿ok? Vean que estoy reduciendo el efecto que tiene, por ende, al reducir la ganancia del sistema, voy a tener un mayor tiempo de estabilización y posiblemente errores de estado estacionarios, aunque no son del todo tan común en este tipo de control. Si yo multiplico por una constante de 1.1, como lo pueden ver por acá, yo genero una oscilación a nivel del sistema, pero genero un corrimiento del tiempo de estabilización, mejorando a nivel del sistema como tal. Ahora bien, si yo utilizo una constante mayor, si yo lo sobrepaso, vean lo que causamos es un sobreamortiguamiento, comenzamos a causar oscilaciones, y el problema es que estas oscilaciones nos coincidan justamente que es la frecuencia natural del sistema. Y si sabemos
que en la frecuencia natural del sistema es donde podemos ocasionar caos y por ende que el sistema se vuelva completamente inestable. Incluso vean que por acá, en este ejemplo, en 10 segundos el sistema no se ha estabilizado. Entonces, algo importante de este tipo de controladores es aprender a dosificarlos un poco. El controlador integral, que es el segundo de los controladores que tenemos, disminuye el error en estado estacionario. Entonces, una vez que ya tenemos amplificado o disminuido, que también puede hacer un efecto de disminución, la parte proporcional, lo que nos encargamos es de asegurarnos que el valor de la referencia sea similar al valor del error de estado actual. Entonces, la respuesta corresponde al error del estado instantáneo sobre el tiempo, considerando al error anterior. Y esto lo podemos expresar como una parte del controlador integral por una constante integral por la integral del error en el tiempo que estamos determinando. Y aquí que ustedes ven que la integral lo que termina ocasionando es una sumatoria. ¿Ok? Una sumatoria de pasos donde evaluamos todos los errores pasados para poder jalar nuestro sistema hacia un error estacionario casi de cero. Si ustedes lo recuerdan del curso de señales y sistemas, esto que tenemos por acá, convertido en Laplace, se convierte en un integrador, ¿ok? Donde tenemos un 1 sobre S. Y el curso de análisis de sistemas, ya conocemos los efectos que tiene ese integrador sobre el lugar de las raíces. Y básicamente tenemos la capacidad de, al construir el lugar de las raíces y colocar o cambiar el orden a nivel de los polos, de par a impar, en la forma en que entran y salen en el lugar de las raíces, ¿ok? Este error integral acelera el proceso del movimiento de la planta, pero esa acumulación de errores también puede causar pulsos, ¿ok? Y esto es como relativamente general. Esta es la señal de referencia con un KP de 1, un KI de 1 y un KD de 1. En un KI de 0.5, nosotros mantenemos un error de estado estacionario, pero manipulamos lo que es un poco la parte de transmisión, ¿ok? Del sistema. De hecho, que el error de estado estacionario y la estabilidad o el tiempo de estabilización podrían verse mejorados con la estimulación. ¿Qué pasa con un error de estado estacionario mayor? O más bien una constante integral mayor, ¿okay? Que la que debería necesitar el sistema. Nosotros, al hacer una sumatoria de estos puntos que tenemos por acá, uno de los fenómenos que puede suceder es la provocación de impulsos. Y estos impulsos se ven desde una perspectiva en matriz de estados como interrupciones a la planta. De ahí que podemos tener problemas integrales y luego tenemos lo que es el control derivativo. Okay, aquí tengo un pequeño error, el control derivativo, que en este caso nosotros lo que intentamos predecir con el control derivativo es los errores futuros. Y estos errores futuros los puedo analizar analizando la pendiente del error o la pendiente de la curva característica que va generando mi planta. Con esto, pues nosotros sabemos que una pendiente pues puede significar una pendiente. Entonces, en este caso tenemos que la salida derivativa del sistema es igual a la constante derivativa por la derivada del error en función del tiempo. ¿Ok? Esta parte derivativa se encarga de predecir el futuro y la estabilidad del sistema, pero al acelerar el sistema genera grandes perturbaciones, que es lo que vemos un poco a nivel de la gráfica. ¿Ok? Tenemos constantes más pequeñas, la acción de una constante pues me va a intentar jalar el sistema para atrás, dado que la respuesta en aceleración a la pendiente de mi planta lo va a mejorar, ¿ok? Una pendiente mucho más grande, lo que va a encargarse es de subamortiguar el sistema tal cual como lo estamos viendo. Entonces, estas grandes perturbaciones, vean ustedes que al intentar yo acelerar el sistema, pierdo la referencia donde voy haciendo los conteos a nivel del controlador y esto me puede ocasionar que más bien genere perturbaciones, donde tengo tiempos de estabilización más largos
y problemas adicionales. En síntesis, tenemos los tres controles: el tipo proporcional, que se encarga del error presente, tal cual, independientemente el momento en el tiempo en el que estamos; la parte integral, que se encarga de analizar los errores pasados para intentar llevar el sistema a una estabilización; y la parte derivativa, que se encarga de manejar los errores hacia el futuro, ¿ok? Intentar predecir el error. Y básicamente son los efectos que se tiene. Ahora, ¿qué pasa si yo juego con cada una de las constantes? Estos son los efectos que suceden, ¿ok? De forma independiente. Si yo incremento la ganancia proporcional del sistema, el tiempo de levantamiento se va a disminuir, ¿ok? Estoy amplificando la señal. El sobreimpulso siempre se va a aumentar, lo cual puede ser malo. Recordemos que ya se los he dicho, posiblemente la mayoría de controles estén direccionados a un motor eléctrico, y un motor eléctrico sabemos que en su gran mayoría, a nivel general, pues va a necesitar corrientes de arranque 6 veces mayor a la corriente nominal. Y si a eso le exigimos más, pues podemos generar daños eléctricos irreversibles. El segundo de ellos es el tiempo de estabilización. Si aumentamos la parte proporcional, tendremos un cambio menor. El error de estado estacionario sí disminuye, ¿ok? Y la estabilidad del sistema disminuye. Entre más alto, y eso tiene sentido, es como si estuviéramos intentando manipular una bola con nuestra mano y simplemente luego la intentemos manipular con un palo, ¿no? Tenemos posibilidades de afectar la estabilidad del sistema. Por otra parte, en la parte integral, si la constante integral aumenta, el tiempo de levantamiento también disminuye, el sobreimpulso disminuye, el tiempo de estabilización aumenta, la constante, al ser más grande, él va a intentar analizar mayor cantidad de errores, lo que vuelve el sistema más lento, y por ende el tiempo de estabilización aumenta, y el error de estado estacionario se elimina. Eso es lo que siempre buscamos, y el efecto de ese integrador se encarga de eliminarlo, pero la estabilidad del sistema también puede verse afectada, ¿ok? Y si por último modificamos la parte derivativa, tenemos un tiempo de levantamiento donde no hay cambio, el sobreimpulso disminuye, eso sí es importante, pero el tiempo de estabilización también disminuye, ¿ok? Que es algo bueno relativamente, pero tenemos problemas en la estabilidad si la parte derivativa es muy alta. Esto que acabamos de ver por acá, creo que se ve mejor expresado a través de una animación. Entonces vean ustedes que primero estamos haciendo un incremento de la parte proporcional, luego una parte de la parte derivativa donde se ven los efectos, y una compensación a nivel derivativo del sistema, hasta obtener un control un poco más deseado. De vuelta, vemos la parte proporcional, que es la que se encarga de aumentar hacia nuestro valor de referencia con los errores actuales. La parte integral se encarga de la manipulación y jalarlo hasta el error de estado estacionario, y la parte derivativa, al acelerar el sistema, lo intenta compensar hacia el tiempo de atenuación. Con eso, tener un menor sobreimpulso del sistema. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, si no es el caso, veamos algunas composiciones especiales. La primera de las composiciones, que es la clásica, es la composición tipo P&D, donde yo tengo mi parte proporcional, tengo mi parte integradora, tengo mi parte derivativa, y todas ellas en paralelo. En este caso, como lo vemos en el diagrama y podemos esperar, la salida del controlador es la suma de mi sistema, donde tengo la parte proporcional, más la parte integral, más la parte derivativa. ¿Ok? Tal cual como lo expresé y lo mostré a nivel general de la planta. ¿Qué pasa? Que tengo composiciones especiales. Por ejemplo, yo puedo tener sistemas I y luego PD, donde yo simplemente paso la respuesta o genero un lazo adicional de la planta en lazo cerrado para la generación que se tiene del sistema. En este caso, solamente se integra el error
y es restado, como lo ven por acá, la parte proporcional y la parte derivativa de salida del sistema. Aunque ustedes lo vamos a ver hasta la siguiente semana, o la siguiente clase más bien, este tipo de topología ahorra el procesamiento del sistema, ¿ok? Aumentando los tiempos que pueden tener y por ende la factibilidad de implementar en un controlador que podemos generar por ahí, ¿ok? Esta es la señal de salida, donde ustedes ven que simplemente en este caso se suma la parte integradora y se resta la parte proporcional y la parte derivativa. Como ustedes pueden ver, el error, la señal de error es exactamente la misma, pero este procesamiento ejecuta que nos concentremos nada más en el integrador y las otras partes las podamos calcular en un hilo paralelo, que básicamente es la razón por la cual el procesamiento se va. Luego tenemos el PID de 2 grados de libertad. Básicamente ustedes creo que ya andan por ahí o deberían estar cerca de la evaluación de compensadores de adelanto y de atraso. Y entonces simplemente en este caso, este tipo de sistemas es un compensador de atraso y un compensador de adelanto. La diferencia es que el compensador de adelanto es un controlador tipo PD y el compensador de atraso de realimentación es un controlador de PID. ¿Ok? Este PID de 2 grados de libertad es un sistema que nosotros vamos a ver un poco más cuando hablemos en este curso sobre sistemas o tipos de controles LQR. Luego tenemos los métodos de sintonización. Está el método empírico de lazo abierto, donde en este caso nosotros podemos analizar el sistema mediante el método de lo que se conoce como Ziegler-Nichols. En este caso, este par de personas propusieron una tabla de estimación para conocer el valor de las constantes del sistema. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Este tipo de método solo se aplica para sistemas que tienen un tiempo de latencia, como ustedes lo pueden ver. Si ustedes ya pueden pensar en qué aplicación puede servir para este método de control, ¿ok? Tenemos como primera instancia del método todos los métodos que estén relacionados con temperatura. Siempre que nosotros calentamos un dispositivo, un cautín, una plancha, una cocina, ¿ok? Vamos a notar que al inicio tenemos un tiempo de latencia. El sistema arrancó, pero sin embargo tiene un tiempo de respuesta a esta demora. Esta demora es la especial para este tipo de sistemas. Si nosotros utilizamos el sistema y le hacemos una identificación de caja negra y notamos que el sistema cuenta con una S, nosotros podríamos utilizar esta forma de S que ustedes ven acá en azul. Nosotros podríamos utilizar el método de lazo abierto de Ziegler-Nichols para poder calcular cada una de las constantes. ¿Ok? Entonces tenemos el tiempo de letardo, ¿okay? O el tiempo que la planta no opera, no funciona, y un tiempo de levantamiento. ¿Okay? Que ese tiempo de levantamiento se calcula del punto medio de la S y su respectiva pendiente que podemos tener. Entonces es un cálculo pues relativamente geométrico, pero puede ser más simple que hacer controles en realimentación de estados, que también los vamos a ver. En este caso, la constante proporcional, si el control es solamente del tipo P, tenemos que la constante, ¿ok?, del sistema es igual a el valor tau, que es el tiempo de levantamiento, dividido entre K, que es la ganancia de referencia que tenemos en el sistema, por L, que es el tiempo de letardo. En este caso, la parte integral tiende a infinito y la parte derivativa tiende a cero. En la parte integral, si utilizamos un sistema tipo PI, tenemos que la constante P es igual a 0.9 del tau, o el tiempo de levantamiento, dividido entre la ganancia proporcional y L, o el tiempo de letardo. Y la constante integral lo que hace es disminuir esta parte del letardo. Esto es un método de a dedo, ¿ok? Basado en un estudio y la publicación es interesante porque realmente va a diferentes niveles. Entonces lo que se hace es disminuir el tiempo de letardo en una tercera parte de lo que normalmente puede tener. Y la parte derivativa sería cero. Por otra parte,
la parte del controlador tipo PD para ese tipo de sistemas tenemos que es 1.2 por el tiempo de levantamiento dividido entre el producto de la constante proporcional por el tiempo de letardo. Y acá, para poder compensar el tiempo de letardo a nivel de control, se estira. ¿Ok? Y en este caso, tenemos 2L, dos veces el tiempo de letardo, y la parte derivativa en 0.5L, justamente por los efectos que tenemos. En el caso de este controlador, se utiliza este método donde utilizamos un escalón unitario y generamos una planta que donde tenemos un polo y dos ceros en S igual a -1 sobre L. ¿Okay? Que básicamente son estas constantes que tenemos por acá. La planta simplificada completa está dada por 0.6 del tiempo de letardo sobre el tiempo de la ganancia referencial. Y todo esto S más 1 sobre L a la 2 sobre S. Esta planta que tenemos por acá es simplemente el desarrollo matemático de la suma del paralelo del controlador tipo P y D. ¿Ok? Simplemente ya factorizado y para que lo tengan procesado a nivel del sistema. El siguiente de los métodos a explicar es el controlador de método cerrado de Seigel-Nichols. ¿Ok? En este caso, lo que se hace es, se coloca la planta de forma cerrada hasta alcanzar una constante que la haga oscilar. ¿Okay? En este caso vemos que la constante es un método experimental también. Vemos hasta qué punto la planta tiene una oscilación perfecta o relativamente perfecta. Vemos que aquí oscila la planta con esa constante, donde la vamos incrementando, que la constante es un valor de ganancia normal que le aplicamos sobre el controlador. Y esta ganancia crítica o esta constante crítica que tenemos por acá, cuando la determinamos, es la que nos permite realizar el cálculo de los diferentes controles. ¿Ok? En este caso, este PU lo que hace referencia es al residuo que genera esta ganancia crítica sobre el sistema. Entonces, al ganar esta parte oscilatoria, nosotros lo que tenemos, perdón, el PU es el periodo crítico que alcanza esta oscilación, este que tenemos acá. Este periodo que ustedes ven acá, eso es lo que define el PU. Entonces, se genera una medición con la planta en lazo cerrado, donde intentamos ver hasta qué punto la planta oscila. Y una vez que los obtenemos, nosotros utilizamos los valores de las constantes, de la constante crítica a nivel de ganancia, para la parte P, que sería 0.5 de la constante crítica. Es decir, si en este caso utilizamos un control P, debería ser un control de 5, tal vez, para poderlo mantener. La parte integral es infinito y la parte derivativa 0. La parte proporcional a integral es de 0.45 y 1 sobre 2 por el periodo de la oscilación crítica que tenemos. La parte derivativa es 0 y la parte proporcional, integral y derivativa es de 0.6 por la constante crítica en la parte proporcional, en la parte integral 0.5 por el periodo crítico del sistema y la parte derivativa en 0.5 por el periodo de esa oscilación que tenemos a nivel general del sistema. ¿Ok? Esta es la función de transferencia normal que tendríamos cuando obtenemos la suma de estos valores a nivel de constante, de dónde se ubican esos polos y esos ceros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, esto es un tema pues nuevo y la idea es que lo podamos ir manipulando y lo que sigue es una demostración de herramienta en MATLAB, ¿ok? Entonces ustedes ven por aquí mi pantalla, simplemente para que lo tengamos por ahí presente y voy a hacer una función de transferencia para mostrarles una de las herramientas básicas que utiliza estos métodos de función en MATLAB. En este caso tenemos... Regáleme un segundo, ahora sí, ok, que S es una función de transferencia para denominar una variable y vamos a hacer una función de transferencia
que sea igual a 3 por S, tal vez, dividido entre, podemos poner 4 por S a la 2 más 3 por S más, podemos utilizar aquí un 2, ¿ok? Simplemente una función de transferencia que nos permita ejemplificar esta otra herramienta que tiene MATLAB para la estimación inicial de este tipo de parámetros. Entonces, en este caso, nosotros ya sabemos utilizar la respuesta a un escalón de la planta. Ok, ahí la está pensando. Que es una respuesta pues baja, la que tenemos, y que básicamente es una respuesta cero. Vamos a ver qué pasa si utilizamos como m igual feedback de g,1, simplemente la realimentación unitaria, y entonces tenemos step g, hacemos un hold on, step m. ¿Ok? Vemos que con la realimentación que tenemos en el sistema, tenemos pues un subamortiguamiento. Entonces vamos, en realidad aquí la planta no me interesa mucho analizarla. Podemos ver algunas características como el tiempo del pico que tenemos en el sistema, el tiempo de estabilización, ¿okay? Que incluso con la realimentación se deflecta un poco, tiempo de levantamiento y el error en estado estacionario que es muy alto. ¿Okay? El valor final es casi de un 100%. Entonces, ¿qué sucede? MATLAB cuenta con un sintonizador conocido como PIDet-Honer, ¿ok? O sintonizar, con una sola N. Y básicamente lo que carga es una interfaz donde nosotros tenemos la capacidad de observar distintos tipos de planta y hacer una aproximación con los métodos que les acabo de explicar. Entonces, en este sintonizador de PID que tiene MATLAB, nosotros podemos importar una planta, podemos importar G. Cuando la importamos, vamos a ver que tenemos su control a nivel del sistema y podemos generar diferentes tipos de controles. Entonces, en este caso, podemos seleccionar un control PID y basados en características de tiempo de respuesta y el comportamiento del trasiente o del transitorio, podemos ver la parte general. En esta casilla tenemos lo que son los parámetros del sistema, simplemente para ir evaluando los controladores. Entonces, vean que tenemos de una planta que era inestable originalmente a una planta estable. Vamos a ver. Esta no la quiero. Ok, de esta planta que tenemos a nivel general, ya generamos una estabilización del sistema con un controlador PID, donde hace una sintonización absoluta. Este es el método que menos me gusta para el laboratorio de control porque puede ser bastante simple, pero vean ustedes que lo que les permite es extraer, basados en los comportamientos de planta. ¿Ok? Entonces aquí ya se genera una señal del sistema. Podemos ver las características que tenemos en la planta, tal cual como las habíamos mostrado. Por aquí el tiempo de estabilización y el error de estado estacionario. Y vemos algunas cosas importantes. Si vemos en la parte de los parámetros del sistema, ¿ok? Nosotros vamos a encontrar el valor de estas constantes en este sintonizador. Es decir, con una constante proporcional de 12, una constante integral de 45 y una constante derivativa de 0.10, nosotros tenemos este control con esas características. Un tiempo de levantamiento de 0.153 segundos, un tiempo de estabilización de 0.9 segundos, un sobreimpulso máximo del sistema de 12.8 y una salida o un error de estado estacionario que vemos que tiende a 1, ¿okay? Que es nuestra referencia
la que tenemos en este sistema. Entonces, uno podría jugar un poco con el valor de las constantes. Vemos que los sobreimpulsos son elevados. En este caso, podríamos seguir variando. Pero vemos que ya tenemos unos disparos a nivel general de la planta sobre el sintonizador, ¿ok? Entonces, tenemos constantes muy elevadas, lo cual no es deseado, es algo que vamos a ver más adelante, y al no ser deseado, podemos tener la capacidad de establecer diferentes condiciones, ¿ok? Del sistema. Entonces, por acá vemos que, digamos, si esto fuera realmente la planta de control que yo necesito evaluar para el proyecto de ustedes, dado los objetivos específicos que plantearon, todavía estamos un poco largo de las condiciones iniciales. Tal vez por acá ya estemos un poco más cerca, donde tenemos pues un tiempo de estabilización de 0.384 segundos, un sobreimpulso máximo de un 7%, lo cual está dentro del margen, y un error de estado estacionario de 0. ¿Okay? Es una planta para que la puedan travesear un poco, realmente es bastante simple, yo puedo seleccionar diferentes controladores, incluso topologías especiales a nivel de control o sistemas de P&D a nivel de sistemas generales, ¿ok? Que es lo que podríamos tener a nivel del sistema. De acá podríamos exportar lo que es nuestra planta, exportamos el controlador y podemos regresar a la interfaz del sistema. Entonces voy a limpiar y por acá, a la hora de la exportación, nosotros podemos exportar la forma de la planta. Entonces nosotros podríamos hacer una función establecida, f igual a g, o más bien c por g, que es la planta que tenemos. Aquí tendríamos toda la planta. Y la planta L, que es la planta controlada, sería igual al feedback, ¿ok? O a la realimentación de la planta F por 1. Y esta sería la forma total de nuestro controlador, ¿ok? De acá podríamos tener una respuesta del sistema, step L, ¿ok? Que es justamente el mismo tipo de sistema que ya encontramos a nivel general. Entonces vean ustedes las características que tengo. Hold on, y luego step G, que es mi planta, y vean ustedes la posibilidad de control que yo puedo realmente generar con este tipo de sistemas, ¿ok? Este es un sintonizador empírico completamente, utiliza los métodos de Siegel-Nichols para lazo abierto y lazo cerrado que acabo de explicar para poder generar la aproximación. Y como ustedes pueden ver, pues simplemente es un sintonizador de variables, pero que permite errores a nivel general, ¿ok? Nada más para contemplar dónde se generan el control, analicemos el lugar de las raíces. Primero el lugar de las raíces de mi sistema, R locus de G, ¿ok? Entonces vemos que el lugar de las raíces es estable, pero tiene una atenuación que lo que nos prohíbe o lo que nos inhibe a nivel de sistema es que tenga una respuesta sostenida. Por eso es que el sistema se cae, ¿ok? ¿Cómo lo arreglamos? En una modificación del lugar de las raíces. Recordemos que estamos añadiendo un integrador, lo cual generaría otra integración general y un sistema de polos que me va a permitir acelerar el sistema. Veamos el lugar de las raíces, R locus de C, primero del controlador. ¿Ok? Perdón, de la planta controlable. ¿Ok? R locus de L. Para que vean los efectos que tenemos a nivel de sistema. ¿Ok? Con este efecto que yo genero a nivel de sistema, nosotros estaríamos proporcionando un control, ¿ok? Donde primero sostenemos en el integrador la función que tenemos y luego generamos un polo que matemáticamente se nos fusiona para poder trasladar
nuestra función de transferencia hacia una parte de estabilización, ¿ok? Llegando completamente con un 0 hasta periodo de estabilización que tenemos en el sistema, ¿ok? No sé si tienen alguna consulta. De mi parte no, profe. Todo claro. Ok, perfecto. Entonces, esta es una primera introducción a la parte de los controladores P&D. El proyecto Corto 2, que lo vamos a estar trabajando la siguiente semana, estará relacionado con controladores P&D. Entonces, la idea es darles un poco las herramientas para que vayan trabajando y sobre eso que podamos sostenerlos. Entonces, hasta acá la sesión magistral del día de hoy. Yo quedo en disposición, si tienen